Vamos a hablar acerca de fisiología de la parte reproductiva masculino y biología del sistema genital masculino y femenino. Hablemos un poco acerca de la biología. El sexo genético queda determinado en la regulación por presencia o ausencia del cromosoma Y. Sin embargo, las gonadas mantienen características morfológicas masculinas y femeninas hasta la séptima semana de desarrollo. El aparato de la gonada, las células germinales aparecen en la cresta hasta la séptima semana del desarrollo, donde tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de la gónada en ovario o testículo. Hablemos acerca del testículo. El desarrollo sigue en la formación de la túnica albuginea, que es durante el cuarto mes. Los cordones se componen de células germinativas y células de Sertoli. Las células de Leydig a la octava semana comienzan a producir testosterona. El censo testicular, el gobernáculo, o sea, el futuro conducto inguinal, guía el descenso. Ahora hablemos del ovario. Esta gónada se desarrolla tardíamente con relación al testículo alrededor de la décima semana y es influenciada por el cromosoma XX alrededor de las 16 semanas, o sea, en el cuarto mes. Los cordones comienzan a romperse en grupos aislados, o sea, folículos primitivos. Ahora hablemos de los conductos genitales. Existe una etapa indiferenciada en la cual los conductos mesonéficos de Wolff y los conductos paramesonéficos de Wheeler. Entonces, los conductos masculinos, que son túbulos epigenitales, establecen contacto con los cordones de la red de testis y constituyen los conductillos inferentes del testículo. Los conductos mesonéficos persisten y dan origen a los conductos genitales principales, como son el epidídimo, el conducto deferente, el conducto circulador. Entonces, esto es debido a la hormona antimiogeria. Ahora tenemos los conductos genitales femeninos. Los conductos paramesonéficos se convierten en los conductos genitales principales en el embrión femenino, que dan origen a la tuboterina, el conducto uterino, el cuerpo, el cervix y el segmento superior de la. Ahora hablemos acerca de la histología de estos dos aparatos. Los testículos son órganos de huevo o ovoides en donde se producen los espermatozoides. Cada testículo está rodeado parcialmente por una túnica vaginal, que es esta, y por la túnica albuginea, una cápsula de tejido conjuntivo denso. La parte interna de la cápsula de tejido conjuntivo laxo con la superficie posterior de la túnica albuginea constituye el mediastino testicular, del cual salen los tabiques que dividen al testículo en alrededor de 250 compartimentos conocidos como lóbulos testiculares, cuales túbulos seminíferos producen espermatozoides. Estos pasan a los túbulos rectos que se unen a la red de testis en el mediastino testicular, y los espermatozoides salen de la red de testis a través de 10 a 20 túbulos cortos, o sea, los conductivos diferentes, que se fusionan en el epidídimo. Ahora hablemos de los túbulos seminíferos. La pared de estos túbulos se compone de tejido conectivo delgado con fibras colágenas tipo 1 y fibroblastos. Tiene una tónica propia y un epitelio seminífero grueso o epitelio germinal, que se compone de células de Sertoli y espermatogenas. Las células espermatogenas, que es el espermatogonio, se localizan en el compartimento basal al conducto deferente, que son los túbulos que conectan los testículos con la uretra. Luego tenemos al conducto eyaculador, que viene desde la vesícula seminal, y acá el conducto deferente está cubierto de epitelio cilíndrico centrocertificado esterociliado, y el conducto eyaculador está cubierto por un epitelio cilíndrico simple con un poco de tejido conjuntivo subepitelial, glándulas accesorias, que se componen de vesícula seminal, que es en este corte mucosa, en la mucosa tiene epitelio por acá, que sería el epitelio cilíndrico sobrecertificado. La próstata, que la próstata, como lo podemos observar en este corte, esta glándula es un conglomerado de 30 a 50 glándulas glándulas uretales o de Cooper. Son pequeñas, se localizan en la base del pene, justo al inicio de la uretra membranosa. Tienen un epitelio que varía de cuboide simple a cilíndrico simple. El pene tiene dos columnas de tejido eréctil, que serían los cuerpos cavernosos, se encuentran en los planos dorsales. La tercera columna del tejido eréctil sería el cuerpo esponjoso. Por último tenemos a la uretra esponjosa. Esta está cubierta por epitelio cilíndrico certificado, mezclado con placas de epitelio cilíndrico pseudo certificado y escamoso certificado no certificado.